también. Muy bien. Qué bueno es estar de nuevo delante de ustedes, amados hermanos, y bendecirnos con lo que el Señor ha puesto en mi corazón para que les hable el día de hoy. Eh, Hablaba hoy en la mañana con mi hermano Carlos Velázquez al respecto de una situación. Ustedes lo conocen a él, conocen cómo el Espíritu Santo se ha manifestado en su vida y es una bendición de veras recibir esos mensajes que él ha puesto en nuestros corazones para escudriñar las escrituras con verdadero ahínco, para hacernos fuertes delante del Señor. Porque conocemos nuestras debilidades y al sabernos débiles, en Él somos fuertes, no más temor. Entonces, recordaba hoy en la mañana precisamente que verlo ahí a Él enfrente con toda esa fuerza, eh, es algo que Él compartió hace tiempo de una etapa que no muchos de nosotros, o muchos de ustedes más bien, conocen acerca de Él en un tiempo cuando él no podía moverse, no podían llevarlo, perdón, tenían que llevarlo, no dominaba sus esfínteres, así es, así de especial ese tiempo que él tuvo. Él quería comunicarse, pero no podía hacerlo. Quería caminar y no podía, tenía que hacerse medio entender para ser alimentado. Fue una etapa muy especial de su vida. Posteriormente, él dejó de ser un bebé y creció y entonces ya dejó de ser, ya podía moverse por sí solo. Entonces, precisamente lo que recordaba que él nos encendió esa oportunidad es ser dependientes, posteriormente independientes y después interdependientes. Movernos en ese tipo de situaciones que no he escuchado en ningún otro lugar. No puedo decirles, miren hermanos, esto es lo que he podido oír acerca de esto, ¿verdad? Y lo que precisamente quiero llevarles hoy es acerca de la libertad. Quiero hablarles hoy de libertad. Cuando hablamos de esta libertad, primero me puse a ver, me puse a buscar conceptos de libertad, eso fue hace como unos 10 días más o menos, que todos tienen un concepto distinto y un concepto especial de lo que libertad es. Por ejemplo, nos dicen que es un derecho, otros dicen que es una función, otros ponen como sinónimo de situaciones en que puede uno decir lo que deba decir delante de un público, ser libre de hablar espontáneamente. Pero lo que dice la palabra de Dios es que libertad es más bien una responsabilidad. Eh, no podemos nosotros dejar pasar eh, ese aspecto y darnos cuenta que cuando Dios nos llama a libertad, es porque precisamente es responsabilidad nuestra. Eh, yo recuerdo cuando vine a los pies del Señor, o más bien se me invitó a hacer la oración de fe. Entonces yo pensaba que en ese momento dejaba de ser católico y me volvía evangélico. La verdad es que muchas personas, ¿cómo se llama? William hablaba el viernes en la iglesia en el hogar, por cierto, no se las pierdan, está muy bien. Y si no pueden congregarse en una casa, pues pónganse ahí, pongan su teléfono y se puede, es una bendición de veras recibir esos estudios y poder alegarle al que está hablando y todo. El asunto es que nos hablaba acerca de que no debíamos de sentirnos avergonzados de lo que somos, pero a veces no conocemos esto, no lo sabemos. Entonces tenemos que ahondar en quiénes somos para que podamos entonces entender quiénes somos y a qué nos debemos, qué es lo que hacemos. Pues bien, yo les contaba que cuando tenía 12 años, gracias a las oraciones de mi abuelita, de Matei, le decíamos nosotros, mi abuelita Esther, ella siempre
y su mamá. Decía, cuando me iba a combate, cuando ellos sabían que iba a estar, yo nunca se los dije, pero ellos sabían, ¿dónde va? ¿Para dónde es donde tiene que marchar? Me decía, para allá. Entonces se ponían en las mañanas a orar por mí. Por esa oración precisamente puede ser que esté delante de ustedes. El Señor tuvo misericordia de mí y me mantuvo vivo en esas situaciones. Y todo esto al final, yo no quería, pero cuando tenía 12 años, hubo el pastor que estaba predicando en esa oportunidad, hizo la prédica y me invitó a pasar. Y algo me puso de pie y me obligó a pasar enfrente, porque yo no quería. Sinceramente, sentía que iba a perder mi libertad. Y llegué e hice la oración de fe. Sí, acepto al Señor como mi Salvador personal, porque era personal mío. Entonces, y después se me olvidó. ¿Por qué? Porque era más fácil sentirme libre a mi manera. Si no, no hubiera podido fumar y tomar alcohol y estar con mis amigos y divertirme, porque no hubiera sido libre de hacerlo, ¿verdad? Es que cuando uno viene a Cristo, entonces pues, todas esas libertades ya no se pueden hacer. Entonces me di cuenta que en el principio, pues después de muchos trancazos y de pasar a través de todo eh, esta vida, me di cuenta que al final el Señor sí me había llamado y había puesto un llamado en mi corazón. Y nadie me habló, nadie me lo dijo porque yo lo sabía, lo tenía dentro de mi corazón y lo saqué de nuevo. Entonces, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra, es porque Dios nos hizo seres especiales. Somos seres especiales para Él. Vean, cuando comencé a volar, una de las cosas que me apasionó es, primero vienen los instructores, lo toman a uno, lo suben al helicóptero y le dicen lo que en inglés se dice dollar ride, o sea, es el colazo de $1. Entonces uno tiene que llevar su dólar y se lo da al instructor. No sé para qué quieren $1, pero así se llama dollar ride. Entonces él lo lleva, le da la vuelta y le deja tener acceso a los controles, pero no lo deja volar mucho porque sinceramente un helicóptero es bastante difícil de controlar, más cuando está en vuelo estacionario. Entonces aterrizamos y comenzamos el proceso tedioso de aprender toda la clase en tierra. Pero como les dije, cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, Él es el creador. Es igual que en este helicóptero. Primero tenía que saber las especificaciones del creador para poder desempeñarme en lo que iba a ser mi vida futura. Utilizar esa nave de la mejor manera, sentirme libre, saber para qué funciona cada botón y cada rompecircuito. Entonces, pude entender y pude darme cuenta que para ser verdaderamente libres, tenemos que mantener las especificaciones del fabricante, del creador. Si no hacemos, si no seguimos las leyes del fabricante, en el caso de los helicópteros, invariablemente puede haber un accidente y puede a veces reclamar nuestra vida. Entonces, los seres humanos, somos seres especiales y fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Ningún otro ser ha llevado ese honor. Y debido a tal privilegio, en su esencia está el buscar la dirección de Dios. Pero como el hombre peca, se separa de Dios y esa dirección se deja por un lado. Sin embargo, en nuestro interior sigue sintiéndose reclamado y hacer las cosas como Dios manda. Pero lo que nosotros hacemos es que
debido a que la relación se pierde, producto de ese pecado, se pierde la comunión también con el Señor y Creador. Y esa separación lo hace o hace al hombre esclavo del pecado. ¿Mm? Pero el hombre sigue sintiendo en su interior ese deseo. Sigue sintiéndolo. Y cada vez que se siente presionado, se siente falto de libertad, entonces, ¿qué hace? Comienza a gritar, a presionar. A ver, ¿aquí salió o no salió? No salió, miren. Esa es la computadora de William. No se siente libre. Ahí está. Entonces comienza a presionar. ¿Por qué? Porque no le gusta al hombre. Su estado no es el de esclavitud. El diseñador, el creador, el que hizo todo esto, que está frente de ustedes, que lo mismo que cuando ustedes se miran al espejo, no lo diseñó para ser esclavo, lo diseñó para ser libre. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Todo lo que le dicta su corazón, ¿verdad? Y eso que le dicta su corazón no es exactamente lo correcto, es más, su corazón ahora es engañoso. Y entonces le da chance a que su enemigo venga, porque dice la palabra de Dios que su enemigo, el diablo, anda como león rugiente viendo a quién devora. Este devorador no puede hacer otra cosa más que engañar para controlar, sembrar duda y miseria en el corazón del ser humano. La historia nos muestra cómo ha sido esta verdad que nos ha traído el enemigo. Peleas constantes, muerte, destrucción, han pavimentado el camino de la tan anhelada libertad que busca el ser humano. Y esto se debe a que nuestro enemigo sabe de qué estamos hechos. Y cómo Dios ha equipado a aquel que designó como administrador de su creación. Él odia a este hombre. Lo odia tanto que lo quiere muerto, que lo quiere fuera. Él quiere controlarnos y quiere controlar la creación de Dios. Y por supuesto que ya lo hizo cuando pues tomó por engaño ese trabajo y no le funcionó. De todas maneras, la Biblia, a pesar de que nosotros estamos conscientes de todo esto, viene y no le echa la culpa al diablo. Fíjense ustedes que pues, ingrato Dios viene y no sabiendo que el diablo es el que tiene toda la culpa, no se la echa a él. Se la echa, le dice el hombre. Al hombre es el responsable de la creación. El hombre es el que debe buscar ser y hacer las cosas que Dios quiere que él haga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como el diablo tiene ¿cómo se da cuenta de que la verdad, siendo naciendo en el corazón del ser humano, hace libre a la persona, entonces viene y ¿qué hace? Crea muchas verdades con el objeto de mantener en oscuridad al ser humano, con el objeto de que no sea libre, pero que él no se dé cuenta, porque manteniéndolo en la oscuridad, entonces lo que viene después es que primero está mi seguridad, ¿ven? La responsabilidad no me importa. Es como ahora con esta mal llamada pandemia, pandemia dicen que es mejor, ¿ven? Entonces, es increíble. Estuve unos días con mi familia en la playa y podía ver personas en la playa a la orilla del mar con mascarilla. ¿Sí? Eso, de veras, eso es el colmo del miedo. ¿Ven? Es una forma de control. Primero seguro usted. Prefiero estar vivo. De todas maneras nos vamos a morir. El asunto es vivir nuestra vida. Y pues, no pudimos, mi esposa y yo no pudimos, ella tiene la culpa, pero no pudimos evitar hacer comentarios al respecto. Es que de veras,
cuando nosotros evitamos y hacemos a un lado nuestra responsabilidad, lo único que nos afecta nos centramos en nosotros y no nos importa otra cosa. ¿Ven? Es nuestra seguridad. Es algo, dejamos todo a un lado con el fin de no morir. ¿Ven? Con el fin de no morir. Entonces, ese miedo es controlador. Si el enemigo pone ese miedo en nuestros corazones, entonces nosotros no podemos hacer otra cosa si nos dejamos dominar por él, por supuesto. Entonces, como digo, la Biblia repetidamente nos dice que ya hemos sido hechos libres en Cristo y que necesitamos vivir en esta libertad para gloria del Padre. Esta verdad puede ser encontrada en casi todo el sagrado volumen, dándonos a todos los que hemos creído en su nombre fuerza, fortaleza, instrucción y dirección para caminar de acuerdo a las especificaciones del Creador, del que hizo esta creación. Esta creación, lo más excelso de la creación de Dios somos nosotros, mis amados hermanos. Entonces, después de ver esto, nos encontramos que Pablo ese que lo dice en el libro de Gálatas, ¿sí? Que estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y que no estemos de nuevo sujetos al yugo de esclavitud. Cuando él dice de nuevo es porque ya estuvimos esclavos. Entonces, depende de nosotros el ser libres, depende de nosotros encaminar en sus mandamientos. Pues no solo es el hecho de conocer la verdad. Una vez, hace algún tiempo, conseguí mi manual para aprender inglés. Nos exigía mucho el curso de inglés en aviación. Ustedes saben que el inglés es el griego del presente. Antes, iba a decir en los tiempos de Jesús, pero se me olvida que esos también son los tiempos de Jesús. Pero cuando en los tiempos en que Jesús caminó como ser humano en la tierra, el idioma que se usaba para comunicarse entre todos era así como el inglés. Si usted no sabe italiano, usa inglés. Si usted no sabe chino, usa inglés. ¿Verdad? Entonces, más o menos era eso. Entonces yo quería hablar inglés y comencé a tararear un poco el inglés y mi abuelita me enseñó también bastantes palabras, pero no hacía. Entonces vi que había un método. Agarra un libro, lo pone debajo de su almohada, duerme sobre él. ¿Qué creen? No funcionó. ¿Por qué? Porque el hecho de que se conozca la verdad no quiere decir que ya estemos caminando en ella. ¿Ven? Sino que todo lo contrario. A veces las personas conocen la verdad, pero escogen no obedecerla, escogen no seguir en ella, escogen hacer por un lado lo que se les ha enseñado, se les ha dicho o de alguna manera conocen. Cuando yo recibí a Cristo como mi Señor a los 12 años y Salvador personal, a los 12 años, yo sabía, porque me gustaba leer la Biblia, lo sabía, pero después me aparté de él. Sin embargo, en mi overol de vuelo, no se han visto los overoles, esos todos chileros que usan los pilotos, llenos de parches y cosas así, tienen bolsas en las mangas para llevar guantes. Nunca he dicho un manual cómo se usa ese overol, pero igual se puede llevar lo que uno quiera en las bolsas. Yo llevaba siempre una Biblia Scofield, ahí, chiquitilla, de cierre. Y un amigo mío, después una vez regresamos de una borrachera en El Salvador y entramos, íbamos uniformados de overol y comencé a quitarme el overol y saqué mi Biblia y la abrí. No podía ni leer. Y me dice, puchica, vos cargas una Biblia en tu overol. Sí, le dije, porque uno nunca sabe cuándo la va a necesitar. No sirve de nada si uno no la sabe. De hecho, en Vietnam
comenzaron a enviar Biblias pequeñas, unas Biblias muy especiales con un papel muy especial. Y los soldados no pedían una, pedían 5, 10 Biblias y se las daban. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios corre y sea glorificada. No, porque ese papel era muy especial para hacer cigarros de marihuana. Entonces, usaban el papel como para hacer cigarros. No sé si en todos lados, pero dejaron de hacer las Biblias con ese papel, por supuesto, porque eran muy caras. Entonces, no es cuestión de conocer la verdad. La cuestión es aplicarla, ser hacedores de la verdad. Entonces, todos conocemos a un hermanito, es cristiano, le preguntan, ¿cree en Dios? Y él dice que sí, pero el diablo también cree en Dios y tiembla de terror. ¿Ven? Entonces, para mí, yo veo en la palabra de Dios que creer, en la Biblia, creer, cuando dice y creyó, quiere decir obedeció. No es posible conocer la verdad si no se escudriñan las escrituras. Veamos como ejemplo el que nos dan los judíos cristianos de Berea. ¿Recuerdan ustedes? En el libro de Hechos, capítulo 17, 10 y 11. Dijo que eran más nobles que los de Tesalónica, porque cuando Pablo y Silas andaban por ahí predicando el evangelio, los de Tesalónica sí no mostraron mayor interés, pero los bereanos eran más nobles que ellos porque oyendo lo que Pablo decía, lo que los apóstoles estaban hablando en ese momento, iban y escudriñaban las escrituras. Eso quiere decir que no se quedaban. Suena muy bonito y lo oían con verdadero ahínco, lo oían con verdadero deseo de aprender, pero no se quedaban ahí. Iban a las Sagradas Escrituras. Y en este púlpito, invariablemente, quien esté de pie aquí, siempre van a escuchar a aquellos de que digan, no crean solamente en lo que les digo. Vayan y escudriñen las escrituras por ustedes mismos y dense cuenta si lo que se dijo aquí está de acuerdo con la palabra de Dios. Llega un amigo y decía, yo busco en las escrituras y como está ahí, lo creo. ¿Verdad? Y suena muy bien. Pero el asunto es que está en las escrituras y él lo acepte o no, de todas maneras esa es la verdad. Eso es lo que Dios pone a nuestro alcance. Entonces, no es... eso fue lo de los creyentes. Es, no es nada más tener la palabra al alcance, es necesario escudriñarla, es necesario ir a ella y estudiarla. Es necesario que nosotros creamos que somos libres. Muy bien. En cambio, algunos creyentes ahora se creen muy espirituales. De veras, y ustedes no sé si algunas veces no hay algún bonito programa que ver o alguna buena película y me pongo a ver algún muchacho que está hablando porque a veces, sinceramente, no sé si ustedes vieron, ¿cómo se llama esta película? Basada, creo que Éxodo, no, cuando es el diluvio. El, ¿Cómo? Noé. Miren, muchacha, qué peliculona. Se las aconsejo si quieren ver una película de ciencia ficción, porque no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Nada en absoluto. Entonces, como estaba Noé y ya la había visto, ya no me había gustado, comencé a ver y encontré prédicas de predicadores. El asunto es que se vuelven muy espirituales, ¿ven? Se ponen, les gustan los mensajes ¿cómo se llama? Que reciben en sueños. Les gustan los mensajes como profecías especiales. Les gusta decir que Dios les dijo esto y aquello. Y les gusta también hablar como judíos, porque ahora ya no es Jesús, ahora es Yeshua Yamashiach. Yo me puse a oír a un judío verdadero y así no se pronuncia.
Entonces, de todas maneras, a ellos les gusta todo eso, les gusta ver cómo suena el shofar para traer el espíritu. Si no hay shofar, no hay espíritu. Recuerden, perdón, estoy siendo sarcástico, no es cierto. Pero no escudriñan y no estudian y no leen, y si lo hacen, solo leen los versículos que más les gustan, ¿verdad? Sí, como decíamos, creo que aquí era con nosotros, sacan textos de contextos para que les sirva de pretexto. No es lo que dice la Biblia, sino cómo poner a la Biblia para que lo que yo le diga a los demás suene bonito y suene agradable. Eso no libera. Eso no libera. Es como los, en la palabra de Dios, viene y Pablo a los de Galacia, a los cristianos de Galacia, ¿verdad? Encuentra que hay un cierto evangelio diluido y él viene y como los mensajes de ahora buscan ser simpáticos, agradables, misericordiosos, compasivos y si se puede, esotéricos. Eso llama la atención. Así como esa película de Noé. Mejor no hablemos de otra cosa, algo que suene bien. Y mejor si va acompañado de dones y prodigios. No es que sean malos los dones y prodigios, es que de veras a veces los ponen fuera de contexto y lo que quiere la persona es que se den cuenta lo maravilloso que ha sido Dios conmigo. Yo paso mi saco así y todo el mundo se cae. O soplo, el soplo de Dios. Y por favor, en ninguna parte de la Biblia pasa eso. En ninguna parte. ¿Ven? Y debo confesarme con ustedes, yo lo hacía antes también. De todas maneras, no soplaba. Pero de todas maneras, Pablo, cuando les habla a los cristianos de Galacia, se maravilla él porque habían seguido un evangelio diferente. Y él dice, no porque haya otro, no, es porque ha habido perturbadores que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y el evangelio de Cristo es el evangelio del reino, no ha cambiado. No es un evangelio que diga prosperidad de todo. Por supuesto que podemos ser prósperos. Por supuesto que podemos usar la palabra de Dios como guía para hacer un buen negocio. Por supuesto que es eso, pero esa no es la doctrina de Dios. Eso no es lo que Él quiere. Entonces, les manda a no dejarse engañar, ni siquiera si viene un ángel del cielo y les dice que viene en nombre del Señor y dice algo que está equivocado en contra de su evangelio. Entonces, las excusas más predominantes en los cristianos actuales describen sinceridad. Hermano, yo soy sincero. El Señor conoce mi corazón. Debía tener mucho cuidado con decir eso porque sí lo conoce, de veras lo conoce. Entonces debía tener temor y temblor al decir esas palabras. Mire, Dios sabe lo sincero que soy, pero ahorita no he podido tener tiempo. Tenía un hermano que yo le decía, mira, tienes que leer un poco la palabra. Teníamos un curso que agarrábamos a un hermano y lo comenzábamos a caminar en el Señor, se llamaba Hombres Fieles. Entonces decía, mira, leíste esto, fíjate vos que no tuve tiempo. ¿No tuviste tiempo para leer esto? Es solo el capítulo 6. ¿De qué? Capítulo 6 de Romanos. De el capítulo 6. Y si lo lees, poco a poco se te va a ir quedando. Porque era algo especial. Nos pusimos el reto de aprendernos de memoria el capítulo 6. Por cierto, a mí me sirvió muchísimo aprenderme ese capítulo. Entonces, él decía, no, es que no he podido leer. Y no sabes qué dice, es que no lo he leído. ¿Pero por qué? No tengo tiempo. Créame, si uno no come, eventualmente va a morir de hambre. Si uno no tiene tiempo para comer, le va a salir, sé por experiencia propia que uno puede pasar bastantes días sin comer, muchos días, pero se puede enfermar, le puede dar una úlcera o algo así, si no pone alimento en su estómago. Imagínense ustedes si no ponen el alimento espiritual de la palabra de Dios en sus vidas. Es mucho peor, de veras, es mucho peor. Entonces,
este evangelio diluido fue presentado, o sea, no es de ahora, es de tiempos y tiempos, ¿verdad? Para que Pablo sea maravillado de que teniendo toda la palabra de Dios enfrente, estos Gálatas se han desviado. Nosotros también tenemos que tener cuidado. Ven, Jesús condenó las acciones de los religiosos de su época. Ven, eso es, sí. Él los condenó porque venía y decía que los publicanos y las rameras iban adelante de ellos al reino de los cielos. ¿Y saben por qué? Porque estos sí escucharon el mensaje y le creyeron al Bautista. Sin embargo, los colegiados de la palabra, los religiosos de la época, las personas que tenían a su cargo enseñar la ley de Moisés, estos no vieron que lo que decía este llamado Cristo era verdad o no. De hecho, muchas personas, lo hemos visto en las redes sociales, lo primero que hacen, pues cuando habla Carlos o habla William o ponen sus cosas ahí, lo primero que hacen es rebatir tonteras. Antes de escuchar correctamente el mensaje, se pueden arrebatirlas. Entonces, hagámoslo nosotros, usémoslo como ejemplo. Y veamos que si tenemos que ir en contra de alguna cosa, antes de levantar nuestra voz, creyendo que tenemos la razón, escuchemos, miremos y veamos si lo que creemos es realmente lo que debemos creer, para que nosotros no tengamos a qué decir, disculpe. Una persona me dijo una vez, mira, cuando hables, procura que tus palabras vayan endulzadas con miel por aquello que te las tengas que tragar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que uno habla, porque, bueno, para mí es bien sencillo. Yo veo lo que escriben mis hermanos y pues prácticamente ya lo he estudiado, estoy de acuerdo. Y veo las cosas que les contestan. Y así como decía William, que se puso a rebatir con un ateo, que es más, es miembro de un grupo político de Guatemala. ¿Mm? Imagínense, esos son los políticos, ¿ven? Son los, no deben estar allí por el amor de Dios. Somos nosotros los que debemos estar ahí. Somos los que nosotros debemos caminar y guiar los destinos de nuestra nación, porque así quiere Dios. ¿Ven? Entonces, vienen estos religiosos y comienzan a hablar acerca de algo que debieran conocer, porque ellos eran los que tenían la palabra de Dios. Sin embargo, nosotros sabemos que al confesar, así como hice yo cuando era pequeño, confesar con mi boca que Jesús es mi Señor, pero luego se me olvidó. No se me olvidó, yo lo dejé por un lado. El Señor tuvo misericordia y volvió a jalarme de nuevo, pero así es. Entonces, si confesamos con nuestra boca, está bien. El asunto es cuando sabemos lo que hay que hacer y no lo hacemos. Cuando creemos en Dios y sabemos quién es Él. Había una broma, creo que, no recuerdo quién fue el predicador, pastor, dice él, que decía, había una señora que estaba barriendo, creo yo, algo así era, que estaba barriendo y miró para todos lados y levanta el tapete y tira la basura debajo del tapete y lo pone otra vez. Entonces, se oye una voz que dice, vi lo que hiciste. ¿Quién es? Dice ella. Soy Dios, dice. Ay, qué bueno, pensé que era el pastor. Dice. Tienen más miedo a lo que uno, el que ve aquí, pueda estar viendo lo que andan escondidos, que cuando Dios, que está presente en todos lados. ¿No se han dado cuenta? Yo tengo muchos amigos de mis promociones del Hall y de la Escuela Politécnica que cuando hablo con ellos tienen un vocabulario muy fluido. Sus expresiones altisonantes a veces lastiman los oídos.
pero cuando entran a la iglesia, callan. ¿Por qué? Porque ahí está Dios. Pero afuera, donde también está Dios, no les importa. ¿Ven? Entonces, no hay sinceridad, no son libres. Piensan que son libres porque pueden hacer lo que quieren, pero no es cierto, porque no pueden dejar de decirlo. Es como una persona que está en el yugo de esclavitud de las drogas, del miedo, porque el miedo también es una droga, del alcohol, es dependiente del alcohol. No, no, ¿cómo se llama? Yo si quiero dejar de tomar, dejo de tomar. ¿Ok? ¿Y por qué no deja de tomar? Es que no quiero. Entonces, otra vez, no, no es así, esa no es libertad, es esclavitud. Así es. Entonces, quiero poner delante de ustedes algo que vi. ¿Ah? Nosotros sabemos que eh, Cristo vino, cuando dijo él, el Hijo del Hombre no tiene en dónde recostar su cabeza, no se refería a que no tenía almohada, sino que no tenía cuerpo. ¿Ven? Entonces, eso me llama la atención a mí, porque en el ejército de Guatemala llamamos espíritu de cuerpo a aquel que se hace cuando nosotros comenzamos a formar parte de él. Al principio somos, como es mi antiguo, nápiros, abusivos y no tenemos derecho a la vida, ni al aire que recibe. Así me decía mi antiguo, ya está. El asunto es que no sabíamos a qué íbamos, pero cuando se nos inyectaba ese sentimiento, entonces nos sentíamos tan orgullosos de dónde pertenecíamos que hacíamos, no podían ustedes ver a un cadete si no tuviera 2 pañuelos en su pantalón, si no tuvieran las fichitas de 25, 10, 5 y centavos en su, tenía que tenerlos por a puro tubo. Nuestras hebillas brillaban, nuestros botones eran relucientes. ¿Por qué? Porque era un cadete. Había un espíritu de cuerpo tan arraigado que nos sentíamos tan bien y no nos importaba. Así como decía William, no teníamos el viernes en la iglesia, en el hogar, no teníamos vergüenza de que nos vieran con nuestro uniforme. ¿Por qué? Porque teníamos espíritu de cuerpo. Ese mismo espíritu de cuerpo debe estar entre nosotros, los hijos de Dios. No tenemos por qué sentir vergüenza de no hablar malas palabras o no de no beber por todos lados o de no estar, ¿cómo es la palabra? Traideando. No, porque somos buenos, porque estamos siguiendo las especificaciones del fabricante, del creador, de nuestro Dios. Es vital conocer la verdad, porque la oscuridad de la ignorancia esclaviza. Ni lo sincero, ni las buenas intenciones, ni el llanto o las emociones es lo que Dios ve. Dios ve el interior del hombre y no desprecia un corazón contrito y humillado. Dios nos hizo de tal manera que nosotros no tuviéramos problema, o sea, en buscar la verdad. Dios no nos deja sin que podamos encontrar la verdad. La estudiamos en la iglesia, en el hogar. ¿Ya? Dice la palabra de Dios en Efesios 6, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ven, toda la escritura fue inspirada por el Espíritu Santo, toda. ¿Ok? Entonces, es por eso que el Espíritu y la palabra de Dios van a concordar siempre. No puedo yo venirme a fumar con que hoy en la mañana me habló Dios y venirles a predicar a ustedes algo que no está en la palabra de Dios, porque si el Espíritu y la palabra no concuerdan, entonces estoy mintiendo. Y no solamente es mi responsabilidad, también es la responsabilidad de ustedes que están recibiendo esa palabra. Es responsabilidad de cada uno de nosotros aceptar lo que recibimos.
Y si tenemos duda, tenemos que ir y escudriñar la palabra de Dios. No se puede de otra manera. Nunca el Espíritu dirá algo o guiará a hacer algo contrario a lo que está escrito en la palabra de Dios. Es nuestro guía y consuelo, de tal forma que el mismo Jesús dijo que era más conveniente para nosotros, imagínense ustedes, era más conveniente para nosotros que Él se fuera para que nos enviara ese Espíritu, para que el Consolador pudiera venir. Entonces, para ir aterrizando, el ser discípulos de Cristo, al ser discípulos de Cristo, conocemos la verdad. Y esta nos hace libres. Pero ahora estamos mejor porque agregamos el hecho que tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad con nosotros. Jesús mismo confirma esto cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. O sea, cuando dice libertad a los cautivos no significa los que están presos en la cárcel porque cometieron un delito, sino que son esclavos del pecado. Los que son de verdad oprimidos. Y Él es enviado a liberarnos. Y el Espíritu del Señor es el que hace esto. ¿Ven? Él lo reconoce. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y Él sirve de ejemplo para nosotros. Él reconoce que lo que hace es debido al poder que recibe del Espíritu Santo, como lo relata en Lucas, creo que es en Hechos. Es el otro. Ese es, ahí está, Hechos. Fue por el Espíritu Santo que dio instrucciones a sus apóstoles, a los apóstoles que él había escogido, hasta el día que fue recibido arriba. Eso quiere decir que él siempre buscó ser guiado por el Espíritu Santo. Y nosotros somos, si somos discípulos de Cristo, guiados por el Espíritu Santo, no tenemos problema. Tenemos ese poder ya dentro de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es reconocerlo. Y di ejemplos en Iglesia en el Hogar cuando estuvimos hablando acerca del verdadero Espíritu, que había muchos varones, los varones que puse en ejemplo y muchos otros más, donde el Espíritu de Dios había llegado sobre ellos. ¿Ven? Y el Espíritu los había hecho libres. Podían haber muerto, es cierto, algunos murieron, pero en Dios, en Cristo Jesús, porque en ese tiempo no lo conocían, pero lo iban a conocer. De plano lo van a conocer, si no están todavía ahí. De todas maneras, ellos recibieron ese Espíritu. El Espíritu de Dios estaba sobre ellos y eso fue lo que los hizo dar frutos de justicia. ¿Recuerdan aquellos 4 varones que fueron echados al horno? Ellos no tuvieron en mucho su vida, pero Dios se las mantuvo. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Muy bien, para ir concluyendo. El Hijo de Dios, Jesús nuestro Señor, nos ha hecho verdaderamente libres y andaremos en libertad porque buscamos sus mandamientos. ¿Ven? Los mandamientos son para nosotros. De hecho, son para toda la humanidad, pero más para la iglesia de Dios. La palabra de Dios es la dirección de nosotros los creyentes. No podemos dejar por un lado esta Biblia. Había un mecánico que era increíblemente bueno, ya murió. Amigo mío, servimos juntos en la Fuerza Aérea, y él decía, mira, Erwin, yo era piloto de mantenimiento, piloto de pruebas, decía, mira, Erwin, esto es la Biblia de este helicóptero. Y me daba un manual que era más o menos de este tamaño. Decía, muy bien, le dije, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Guardarlo? Le dije. No, 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 no. Ahí está escrito todo lo que
ese aparato necesita y requiere mantenimientos y todo. Ok, pero vos dijiste que era la Biblia, le dije. ¿Vos lees la Biblia? No mucho. ¿Te das cuenta? Le dije. Si vos me decís que es la Biblia del helicóptero y tu sentido de la Biblia es que no la lees, entonces lo que voy a hacer es agarrar este libro y guardarlo. Así como vos lees la Biblia. Por cierto, que espero que haya escuchado esas palabras porque después se volvió muy oidor. Le gustaba mucho oírme cuando hablaba de la Biblia. De todas maneras, al buscar los mandamientos, las directrices del Creador, entonces somos verdaderamente libres. Puedo seguir hablando de esto, pero quiero buscar ya la conclusión que les ofrecí hace unos minutos. Jesús dijo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Vean, Jesús ya venció al diablo. Entonces no tenemos excusa, no podemos, es que mire usted, yo soy muy bueno, pero el diablo me tentó. No se puede. Buena excusa, pero no nos sirve para nada porque Jesús ya venció al diablo. Nosotros somos sus discípulos, o sea, discípulos de Jesús, no del diablo, ¿verdad? Y por eso somos ya libres. Entonces, si Dios lo dice y lo ratifica, solo tenemos que creerle y caminar en sus mandamientos, en las especificaciones del fabricante, en las especificaciones del creador. Si nosotros no usamos sus especificaciones, posiblemente vamos a funcionar, pero no vamos a funcionar bien. Hermanos, estamos ante una nueva y maravillosa relación con Dios. No hubiera sido posible sin el sacrificio de Jesús, nuestro Señor, a quien Pablo nos pone como ejemplo, y cito Filipenses 2, 6 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Qué cosa más hermosa y maravillosa. Cuando estamos alabando al Señor, estamos profetizando en su nombre. Ven, cuando decimos que toda rodilla se va a doblar, quiere decir que todos los que estemos ahí arrodillados vamos a ser verdaderamente libres. De hecho, si nosotros creemos en su palabra, ya lo somos. Es solo cuestión de creerle. ¿Ven? Pero Dios no es, ¿se acuerdan de lo que cuando les traje el Come Cristiano? Saurus Rex, es aquel moped que se metía la mano así. Dios no hace eso. Dios no lo va a hacer. Aunque nosotros le digamos, Señor, toma mi vida, es tuya, nosotros no le podemos entregar mucho porque en realidad es el dueño de todo. A pesar de eso, Él nos llama a intimidad. Se tomó la molestia cuando nos creó de bajar Él mismo, de tomarnos, de hacernos con sus manos y entonces soplar aliento de vida en nuestras narices. ¿Ven? Somos lo más excelso para Él. Sin embargo, si no estamos caminando en sus mandamientos, si no estamos buscando continuamente su dirección, no estamos siendo libres. Todavía estamos en el yugo de pecado y es nuestra responsabilidad. Tomemos en cuenta esto, que venimos voluntariamente a los pies de Dios. ¿Fue voluntario o alguno fue obligado? Baja la mano, Joel. Pero luego no podemos hacernos de oídos sordos como los religiosos de la época de Jesús. Creer, perdón, no creer, crecer es obligatorio. ¿Ven? A menos que tengamos algún problema físico. Crecer es obligatorio.
Pero madurar en el conocimiento de la palabra de Dios es opcional y depende de nosotros, depende de nuestra responsabilidad. Hermanos, tenemos la palabra profética más segura y al Espíritu Santo del Dios Altísimo como guía y consuelo. No podemos cerrar con tanto poder a nuestro favor. Así que seamos como Dios es santo, seamos santos. Somos libres del pecado para trabajar en el reino de Dios y confesar que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Y no tenemos que solamente ser oidores, tenemos que ser hacedores de la palabra. Créanme, en el momento en que caminamos en esa palabra, somos verdaderamente libres. Esa es la libertad a la que fuimos llamados. Y esto es lo que tengo, que el Señor puso en mi corazón para nosotros hoy. Y realmente, cuando uno habla, es lo que les hablábamos el día viernes, que me gustó mucho, porque es cierto que nosotros caminamos en cierto aspecto, pero cuando alguien habla jaja o se burla de los cristianos, nosotros nos guardamos la chapa y nos volvemos cristianos de la secreta. ¿Ya? No funciona así. De hecho, si nosotros tomamos una luz y lo ponemos debajo de una cama, no va a alumbrar. La luz hay que ponerla arriba para que alumbre. La oscuridad huye cuando la luz llega. Yo ya probé. Si no, hagan la prueba, agarren una linterna y salgan en la noche. De todas maneras, tampoco sirve para ver gran cosa, pero a veces sí alumbra el camino donde uno va. ¿Mm? Por eso dice la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Para que cada paso que demos esté justificado o esté guiado por lo que Dios dice, por su Espíritu Santo en nosotros. Amén. Amado Dios, he puesto delante de mis hermanos lo que tú pusiste en mi corazón hoy, Señor. Y de verdad quiero agradecerte, Padre Celestial, por habernos hecho libres.